¿Qué elementos usaron los antiguos romanos para inmovilizar a los prisioneros que se encontraban en la cárcel? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que los antiguos romanos lograron castigar a todos aquellos que consideraban peligrosos para la sociedad y el Estado. Indudablemente, las penas eran muy duras, pero antes de que se haga efectivo esas penas en sus vidas, ellos los colocaban en las cárceles. Y ante esta realidad surge la pregunta: ¿qué elementos utilizaron los antiguos romanos para inmovilizar a los prisioneros que se encontraban en la cárcel? Y en relación a este tema surge la pregunta: ¿cuáles eran los cargos penitenciarios en la antigua Roma? Bueno, la jerarquía penitenciaria tenía un cargo principal con mandos intermedios. El principal y en el que recaía toda la responsabilidad era el prefecto urbi, un cargo que acostumbraba a salir de aquellos que pertenecían al orden ecuestre y que principalmente tenía tareas de orden casi militar con imperium para condenar a muerte. Y a pesar de que la dirección penitenciaria era una de sus tareas, no era ni mucho menos la única. Por ello se rodeaba de otros cargos menores en los que en realidad recaía gran parte de la responsabilidad del custodio de presos. Y esos cargos que dependían directamente de su dirección eran los tres viricapitales, anteriormente aparitores, que eran tres magistrados encargados de la seguridad pública y de gestionar las resoluciones judiciales. Y otros de los subalternos que dependían directamente del prefecto eran los comentarienses, que eran cargos públicos más administrativos que se dedicaban a la categorización de cada uno de ellos: nombre, procedencia, delito imputable y resolución de la pena. Y por último el carnifex, el verdugo encargado de la ejecución de las penas más severas, que podían ser desde el maltrato físico hasta la ejecución. Y en el caso de las provincias romanas, el poder y mando del prefecto recaía sobre los gobernadores de la ciudad, que poseían el mismo imperium para condenar a muerte si el delito lo requería. Por otro lado, la sociedad romana entendía que se debía pagar por el delito independientemente del cargo o nivel social que se tuviera. En ocasiones patricios y esclavos compartían espacios asignados y en condiciones lamentables, motivo por el que a lo largo del imperio se intentó regular y dignificar, siendo una tarea poco efectiva si nos atenemos a los resultados. Así pues, los reos esperaban su turno de la resolución judicial en el primero o segundo piso de la Mamertina o en los calabozos repartidos en la ciudad. Ahora entramos a la forma de cómo se lograba mantener inmóvil al preso dentro de la prisión. Bueno, existían diferentes sistemas de contención de los presos según se precisara. Es cierto que resulta prácticamente imposible salir del Tullianum por su estructura, pero las necesidades según el delito y la resistencia en ocasiones requerían de la inmovilización del reo. Para ello existía el nervus, que era una barra de hierro para atar los grilletes y esposas que se usaban para manos, pies o ambos. Ahora bien, los encargados penitenciarios disponían además de los numelae, que eran arneses de cuero, y la botae, que consistía en un yugo de madera que se colocaba en manos, en los pies o en todos los miembros. Y en relación a esta terrible cárcel de la antigua Roma llamada Mamertina, o también conocida como Tullianum, el historiador romano Salustio mencionó, abro comillas: la cárcel mamertina, conocida también como Tullianum, se halla a unos 12 pies de profundidad bajo el nivel del suelo. Está ceñida en todas partes por gruesas murallas. Se cubre con bloques de piedra que se van juntando en bóveda. La suciedad, las tinieblas y su olor nauseabundo hacen de él un lugar repugnante y horrible. Cierro comillas. En síntesis, podemos decir de que los antiguos romanos inmovilizaban al reo dependiendo del delito que habían cometido, y para ese objetivo usaban diferentes elementos como por ejemplo el nervus, que era una barra de hierro para atar los grilletes y esposas que se usaban para manos, pies o ambos. También la numelae, que eran arneses de cuero, y la botae, que consistía en un yugo de madera que se colocaba en manos, en los pies y en todos los miembros. Y según los investigadores, se cree que el apóstol Pedro y Pablo estuvieron en la cárcel más terrorífica de la antigua Roma, en la cárcel mamertina o Tullianum, y que usaron estos elementos para inmovilizarlos, solo por haber divulgado el evangelio, por haber predicado que por la fe en el Mesías, en Cristo Jesús, se entrará al cielo después de la muerte.